Este es un estudio que hacemos en conjunto Vantas con CESCO, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, y ya lo venimos haciendo por muchos años. Esta es la séptima edición del estudio. Entonces, básicamente es una encuesta de expectativas que aborda diferentes dimensiones de la minería y cada año también agregamos temas puntuales de la coyuntura. Entonces, la pregunta, digamos, que la dimensión que se mantiene en el tiempo para poder comparar la evolución de las expectativas de las personas, tiene que ver con las expectativas de inversión, de crecimiento económico, de precio del cobre, etcétera. Importante comentar que esta es una encuesta que se hace exclusivamente al ecosistema minero. ¿Ya? Participan personas relacionadas al mundo propio de la minería, empresas mineras, proveedores, los proveedores tienen una alta participación, asociaciones gremiales, consultoras, etcétera. ¿Ya? Entonces, este año tuvimos un récord de cerca de 400 preguntas. Entonces, podemos ver la evolución en el tiempo de esas expectativas y efectivamente lo que llama muchísimo la atención es un marcado optimismo en general hacia la situación económica, no relacionado puntualmente a la minería, sino que cuando le preguntamos por las perspectivas para la situación económica del país, se ve un optimismo. Como esta es una encuesta que se hace en el ecosistema minero, está muy relacionada con la carpeta de proyectos y de inversión minero, porque de hecho uno ve la pregunta asociada a las expectativas de inversión y también vemos un valor récord en este índice que da cuenta de un nivel generalizado de optimismo. Entonces, claro, importante mencionar que esta encuesta se levantó abril-mayo, ¿ya? Ya se habían hecho los anuncios con respecto a los aranceles, ¿cierto? Y eso nosotros de alguna forma lo recogemos en esta encuesta con un anexo que hacemos y preguntamos también sobre la visión con respecto a los aranceles y creemos que ese es hay una aprehensión, hay una cierta inquietud por ese tema, pero es más de corto plazo. Ya no se ve que eso vaya a persistir. Nosotros temíamos que las expectativas se iban a contaminar por este efecto arancelario y guerra arancelaria y no fue así. Entonces, creemos que hay un escenario muy positivo para la industria minera precisamente por el rol que juega el cobre en la transición energética. O sea, a pesar de todo lo que uno ve, de todo el ruido que hay con la economía y con, en el fondo, incluso desde la pandemia, ¿cierto? Que había mucha preocupación con respecto efectivamente si la transición energética era algo que venía para quedarse, cuál iba a ser el rol del cobre. Esas dudas ya se han resuelto. Y a pesar de todo, en el fondo, los vaivenes y los ciclos de la economía, vemos que hay digamos, muchísimo, yo diría como convicción de que el cobre juega un rol muy importante en la transición energética y lo vemos también en la cartera de proyectos. Efectivamente, nosotros queremos levantar y recoger también las preocupaciones que tiene la industria o los desafíos. Entonces, por eso preguntamos cuáles son los principales cuellos de botella, porque hay una carpeta de proyectos de más de 80 billones de dólares, ¿ya? De acuerdo al catastro de Cochilco. O sea, si uno ve la evolución en el tiempo de esa carpeta de proyectos, ha aumentado y ese crecimiento en la cartera de proyectos va muy de la mano. De hecho, hay un gráfico que mostramos ahí en el estudio que vemos una correlación muy directa entre la cartera de proyectos de Cochilco y precisamente las expectativas con respecto a la inversión. Claramente, o sea, hay un diagnóstico hecho, hay un diagnóstico y en eso hay consenso en la industria, en el ambiente, en el entorno político también, de que efectivamente sacar adelante un proyecto son años, años de esfuerzo, de recursos y de permisos que está bien. O sea, aquí uno no va a cuestionar de la forma como se hagan las cosas, porque las cosas se tienen que hacer bien, pero en el fondo hay una excesiva burocracia, hay algunos temas que pueden estar duplicados, etcétera. Ya sé que esto no sea expedito. Y eso aparece como la principal, digamos, el principal cuello de botella. Y también el tema social. Sabemos que hoy día las compañías mineras están haciendo un gran trabajo en los territorios, pero siempre hay, digamos, una percepción y una necesidad de que eso se tiene que ir
puliendo, se tiene que ir mejorando, que los territorios sientan a la minería como su aliado, que les va a generar oportunidades, y que si no es así, efectivamente podría ser un cuello de botella para el desarrollo de los proyectos. Y también aparecen otros temas, por ejemplo la infraestructura compartida, ¿ah? Y que también podría ser un cuello de botella, lo estamos viendo por ejemplo en lo que es el tema de agua. ¿Ah? Todas las operaciones mineras, cada una por su cuenta, está considerando, ya muchas operan con agua de mar. Y sabemos que hay proyectos o operaciones que a lo mejor no les da el CAPEX para poder hacer una planta desaladora o por el tamaño del consumo de agua. Entonces, se necesita avanzar hacia infraestructura compartida, pensar en modelos de plantas desaladoras multipropósito, por ejemplo, que puedan entregar agua no solamente a una operación minera, sino que a varias y además a la comunidad. Eso yo diría que también son los temas que aparecen. Pero este año la preocupación era el tema de los insumos, los equipos, los componentes, porque sabemos que hay harta dependencia de China. Entonces, esto levantamos preguntas en el estudio, pero además hicimos un estudio anexo, como una encuesta anexo, que estuvo dirigida exclusivamente a gerentes de compra y de logística de empresas mineras. Ya entonces la muestra claramente fue más pequeña, pero ahí las personas que nos contestaron eran personas que están comprando, ¿ah? O que tienen que planificar el abastecimiento y en el fondo que están mirando qué está pasando afuera, etcétera. Y ahí se levantan ciertas alertas, ¿ah? Y aparece, por ejemplo, ciertos equipos o ciertos componentes y partes de equipo que son piezas, por ejemplo, que muchas de ellas, claro, se la compran. No, las mineras no las compran directamente, pero se las compran a un distribuidor, por ejemplo, pero vienen muchas de China y que efectivamente podrían estar sujetas a aranceles. Entonces, porque sabemos que el impacto de la guerra arancelaria, por un lado, se va a traducir en menor crecimiento mundial y eso va a afectar obviamente el crecimiento de China y nos afecta a todos. Pero también componentes específicos, por ejemplo el acero, que el acero ya tiene un tratamiento especial, ya tenía tarifas más elevadas y ya había como esta guerra arancelaria en el caso del acero desde antes. Y por ejemplo, las bolas de molienda son fabricadas a partir de acero. Entonces eso tiene un impacto que se traduce directamente en mayor costo. O sea, hoy día más que nunca es muy crítico el tema del suministro, sobre todo porque lo que más hace daño, más que decir, mira, va a subir el precio un 5%, por ejemplo, lo que más hace daño en términos de impacto es la incertidumbre. ¿Ah? Y hemos visto bueno, ahora el foco está en Medio Oriente, pero hasta antes de eso, un día los aranceles eran X, el otro día eran X más 50 y después bajaban. Entonces, frente a esa incertidumbre, la pega que hace, digamos, la gente que tiene que estar comprando es compleja. Entonces se requiere una muy buena planificación y muy buena inteligencia de mercado para poder hacer compras más eficientes. Una excelente pregunta porque no solamente las empresas tienen que planificar su dotación actual para la operación, sino que es planificar y contar con la dotación para los proyectos, digamos, la ejecución de los proyectos, es decir, la etapa de construcción de un proyecto y después la etapa futura de operación de esos proyectos. Entonces, aquí se tiene que hacer un trabajo conjunto, no es un desafío, no lo quiero llamar problema, pero no es un desafío solo de las empresas mineras mandantes, por así decirlo, sino que también de los proveedores. O sea, hay muchísimas áreas que son externalizadas, que son tercerizadas. Los proyectos los ejecutan empresas, desde la empresa de ingeniería hasta la empresa de construcción, la empresa de servicios, ¿cierto?, que entrega servicios de casino, de campamentos. O sea, aquí el ecosistema es muy amplio. Entonces, se requiere un trabajo en conjunto de poder saber y se puede anticipar, se puede en el fondo poder decir, mira, estos son los perfiles que se requieren, este tipo de proyecto, y poder hacer un match también con lo que precisamente los centros de formación técnica, los institutos están hoy día ofreciendo. Y también hay un tema que yo creo que va más de fondo, y aquí me escapo un poco del estudio,
que tiene que ver cómo hacer más atractiva esta industria a precisamente la gente joven, por ejemplo, o incluso a los niños que están en etapas tempranas, escolar, que digan el día de mañana, quiero trabajar en minería.